Listo, mis hermanos, esperando que hayan tenido un buen fin de semana, un buen inicio de semana también, con la ayuda de Dios. Vamos a continuar. Estaba esperando que la hermana Elizabeth nos confirme las fechas de aportes y de exámenes, porque en base a eso les enviaré cuestionarios de todo lo que hemos visto, ¿no? Desde el inicio de clase. Como al inicio, la primera pregunta sería, ¿qué es apologética? Facilísimo, ya saben la respuesta, ¿verdad? La defensa de la fe, nada más. Súper fácil. Listo. Como no tenían tarea, teníamos una actividad pendiente, vamos a utilizar la Biblia, me van a ayudar con los textos bíblicos. Vimos la última clase acerca del Tratado de Trento, ¿verdad? Y ya quedó claro, ya vimos qué era, que también podía llamarse concilio, ¿no? No solo tratado. Y nos faltaba otra tareita que yo les mandé a hacer, las investigaciones científicas, ya me lo entregaron, ya lo revisé también. Las investigaciones científicas que nos digan por qué la Biblia es real. Ajá. A ver, ¿alguien recuerda algo de aquello? ¿Qué investigaron eso? Díganme más. Sí, hizo la pregunta la semana pasada. Pero bueno, hablábamos ahí. La Biblia es aceptada, ahí está en los textos bíblicos de Ezequiel, lo que pasó con Josué, también esto en los libros de. Y en los descubrimientos también que. Corán, algo así. El Corán será. Corán. Una de las citas bíblicas que tenemos súper claras es que nosotros ya la vimos en Josué capítulo 10, versículo 12, si no me equivoco, cuando él con la ayuda de Dios detiene el sol y también la luna, no solo el sol, que decían el sol, y hay muchos cristianos que dicen que Josué solo detuvo el sol, pero ahí dice Cristo, dice el sol y la luna, ¿verdad? Dos constelaciones, dos astros grandes, ¿verdad? No eran cualquier cosa, no era una estrellita nada más, ni era un lugar. Y describe hasta el lugar donde se detiene. Exacto, incluso dice el lugar donde se detiene, ¿ya? Entonces eso es real. Lo sucedido, ya dijimos nosotros también que de acuerdo a los descubrimientos que se han hecho, bueno, quizás no en la actualidad, no en el tiempo anterior, pero sí se han hecho descubrimientos ahora de que encontraron restos, por ejemplo, de lo que cayó del cielo en el lugar de Sodoma y Gomorra. Yo les dije también eso, ¿se acuerdan? Entonces, esas investigaciones científicas son las que hacen parecer, dicen ellos, parecer que la Biblia sea real, lo que es real, lo que está escrito. Para ellos que no conocen de la palabra, que no tienen Espíritu Santo, ¿verdad? Estas investigaciones ya le pusieron una duda a estas personas, ya tienen entonces una duda en su corazón. ¿Será entonces real? ¿Será entonces que sí hay cielo y hay infierno? Todas esas dudas ya se despejaron o ya comenzaron a crecer en sus mentes al momento de encontrar estos hechos científicos, quizás muestras, quizás evidencia se llama. También de que la Tierra era un círculo y ellos también lo creían, pero ahora ya lo que pasa hoy en día el versículo Mateo 24 que mencionan terremotos y que siempre mencionan ese versículo y lo que pasa actualmente. Ya, y cuando hubo una, iba a decir algo rápido. Sí, teacher, quería preguntarle, Dios lo hace todo perfecto, sabemos, ¿no? Pero cuando dice que se detiene el sol y la luz, en ese lugar donde estaba la batalla y todo, porque imagínense si eso sucede a nivel mundial, lo que puede haber pasado. ¿Me explico? ¿Sí me hago entender? Bueno, en ese momento eso sucedió, se podría decir, a nivel mundial, porque no estaban las naciones como ahora, tan intensas. Creo que teníamos, si no me equivoco, solo hasta parte del antiguo continente, del continente europeo. Ni siquiera estaba todo el continente europeo. Peor el continente americano. Entonces, hasta ese entonces ahí estaba completo. Las naciones estaban completas. Eso también que dicen que, o sea, porque cuando Josué dice que detiene el sol y la luna, dice que falta un día, y dice que ese día, por eso que es la falla de San Andrés. Por ese día, claro, eso le mandé a investigar yo. De ahí salía la investigación precisamente de que ahora se dice que le falta un día a la tierra, y de ahí viene. Y eso de Josué no sucedió el año pasado, no sucedió quizás hace 20 años, eso fue hace miles de años atrás.
faltando. Y recién lo descubrieron ahora que falta un día a la tierra. No tenían respuestas, pero la Biblia ya estaba la respuesta. En la Biblia ya estaba la respuesta hace miles de años atrás y ellos lo descubrieron ahora que faltaba un día a la tierra. O sea que si hubieran leído la Biblia ya hubieran descubierto hace Si años. hubieran leído la Biblia anteriormente, ya ellos hubieran sabido la Pero verdad. que no creen, aunque la ley no la creen. Pues. Exacto, es que también entendamos nosotros aparte que ellos también no tienen Espíritu Santo. Exacto. Yo creo que sí compartí con ustedes, creo, o no creo que con su grupo compartí, que yo no era cristiana, mi familia no era cristiana tampoco, no vengo de un hogar cristiano, pero yo leí 2 veces el libro de Apocalipsis. ¿Usted cree que entendí algo? No entendía nada, no entendía nada. Y yo soy buena lectora, a mí me gusta leer. Y yo volví a leer nuevamente, a ver de qué trata esto. Y no entendí. Después leí un libro que me compartió ahora sí un cristiano, ya llegaba palabra a mí, en el trabajo que yo tenía, y era el libro del rapto. Y yo decía, ¿cómo es esto? Y yo le cogí como que asunto a lo que estaba leyendo. Era un libro, yo no sabía nada del rapto, no tenía ni idea de qué era eso. Entonces comencé a leer el libro y ahí me interesó, pero por lo que decía el libro, que decía que estando las mujeres embarazadas, una parte decía que las mujeres embarazadas, los médicos no sabían explicar qué pasaba en ese momento, que ya no había bebé, que sus abdomen ya estaban planos. Entonces me comenzó a interesar que los aviones en el cielo, pilotos habían desaparecido y que los aviones se estrellaban porque no tenían control del manejo de ese avión. Entonces comencé yo y terminé de leer. Después que terminé de leer, le pregunté a la persona que me prestó ese libro que me explicara de qué tratara eso. Ahí me explicó, ahí recién vine yo como que a saber de pronto qué había, qué era y por qué me dijo que leía ese libro. Él era cristiano, mi compañero de trabajo era cristiano, era un señor ya mayor, un anciano al lado mío, se podría Hasta en decir. esa parte la Biblia es tan real que nos abre el conocimiento a la verdad. Eso, es muy real. Pero mire, cuando uno le presta también disposición y cuando ya somos escogidos para Dios, porque a mí me hubiese prestado un libro y yo digo, bueno, ahí lo dejo ese libro y después ya algún día lo leer. Pero no, yo comencé a leer y a través de esa lectura fue que el Señor va tocando corazones también. A todos nos ha llamado de diferentes maneras, ¿verdad? Pero no hemos venido al camino porque somos los mejores. Hemos venido por una necesidad y el Señor ha Es verdad, sanado. dice que a veces nosotros leemos pero no entendemos. Pues llega un momento que como que se nos abre. Se abre el entendimiento y eso es lo que dice la palabra. Él es el que nos da ese conocimiento y hace que se abra el entendimiento, ¿verdad? Amén, mis hermanos. Bueno, una partecita de lo que dice aquí acerca de lo que ustedes hicieron, su investigación estuvo bien, yo revisé su investigación. Y lo que decíamos de las investigaciones científicas, como decía mi hermano Jordi, si hubiesen leído la Biblia, porque la Biblia no es de ahora, la Biblia es de años, ¿verdad? Se hubieran evitado tanto en hacer descubrimientos y tantas cosas y ya está. O sea, tanto interés en que falta un día a la Tierra, si hubiera leído antes, hubiesen ya tenido una explicación. Los expertos, porque ellos se consideran los expertos, o los de las NASA, que son personas sabias o personas que están ahí, ¿verdad?, inmersos en este mundo de descubrimiento y cosas así, ellos ya se hubieran evitado eso, fueran los primeros en decir, entonces nosotros ya descubrimos que sí es real, que sí existe esto, que pasó acá, pero no tenían explicaciones. Y siempre que se les pedía una explicación de lo que ellos descubrían, no tenían explicación alguna. Amén. No había fundamento. Sí, no había fundamento. De hecho, yo ya les dije también que nosotros no podemos inventarnos algo. Yo pienso que es así. No, todo está con acercamiento bíblico, en base a la palabra de Dios. Entonces dice así, aquí, esa partecita que estamos hablando precisamente, hace una pregunta, y dice aquí, ¿sabía usted que en un programa especial de la NASA en los Estados Unidos, recientemente se comprobó la veracidad de un hecho en la Biblia, en la cual se le había considerado como un mito? El señor Harold Hill, presidente de la compañía automotora Curtiss de Baltimore y consejero del programa NASA, relata el siguiente suceso. Escuchen el suceso que dice aquí. Una de las cosas más asombrosas que Dios ha hecho entre nosotros sucedió recientemente con nuestros astronautas y científicos de la NASA en Greenbelt, estado de Maryland.
Dice, estaban verificando la posición del Sol, la Luna y los planetas para saber dónde se encontrarían dentro de 100 años y en los próximos 1000 años. Es indispensable saber esto para poder enviar satélites al espacio y evitar que choquen con algo una vez que han entrado en órbita. O sea, para ellos es como que una necesidad, ellos tienen que hacerlo. Lo hacen investigaciones, pero más porque ellos son los que envían satélites y están con este asunto, ¿no? Por eso dice que están haciendo esto como verificando, dice, la posición del Sol y la Luna. Se debe proyectar la órbita en términos de la vida del satélite y saber la posición de los planetas para que no destruyan los satélites. Se hizo que la computadora corriera a través de los siglos y de repente se detuvo. La computadora empezó a dar una señal roja en alerta indicando que había algún error en la información con la que había sido alimentada o con los resultados al ser comparados con las normas establecidas. La computadora es un aparato o un diseño que precisamente se creó y la IA hoy en día es así, ¿verdad? Usted le pide una información y le envía, tiene todo. No hay nada que la IA le diga, no tengo respuesta para tu pregunta. No existe eso. Siempre tiene una respuesta para cualquier problemática. En ese entonces recién estaban también como que en el boom las computadoras y como un sistema binario, digital, un sistema de información, no tiene errores, como la calculadora. Usted va a la calculadora chiquita que nosotros la usamos y le poníamos 2 por 2 y es 4. Nadie va a cambiar eso. Y esos sistemas son exactos. La computadora también, los sistemas son exactos. Si usted mete un programa, usted ingresa para crear una página web, para todo necesita dígitos, la computadora es exacta. Dice que aquí a ellos la computadora dio una alerta roja y no avanzaba, se detuvo. Hasta ahí quedó, no podían hacer nada más porque había una falla en la información que ellos habían metido. Entonces, veamos qué dice aquí. Empezaron a rascarse la cabeza. ¿Había una respuesta? No, nadie tenía una respuesta de qué pasaba. En el equipo había un cristiano que dijo, una vez escuché en un pasaje bíblico en la iglesia que el sol se detuvo. Ellos no le creyeron, pero como no tenían ninguna respuesta, le dijeron, muéstranos. ¿Qué más les quedó a ellos si no tenían respuesta alguna? Ellos se quedaron sin argumentos. Entonces, ¿quién prevaleció ahí? ¿La voz de quién prevaleció? Del cristiano, ¿verdad? Que dijo que posiblemente, quizás él se había olvidado, pero una vez escuchó, dice, sobre que el sol se detuvo. Y el cristiano que estuvo ahí, entonces fue el que ya sembró la duda y ahí fue que hicieron este descubrimiento. Entonces dice, él entonces tomó su Biblia y leyó en el libro de Josué algo bastante ridículo para alguien con sentido común. O sea, todo lo que pasa en la Biblia, las historias que nosotros vemos, los acontecimientos, incluso los milagros que hizo Jesús para el mundo entero, para aquellos que no creen, que no tienen la luz del Evangelio, es algo ridículo, algo que no tiene sentido. No tiene sentido que se haya abierto el mar y que hayan caminado en seco. Nosotros no estuvimos en aquel momento ni en aquel lugar, pero creemos, ¿verdad? Por la misericordia de Dios, por eso somos salvos nosotros, por gracia, por fe, porque creemos. Y no vimos. De hecho, no hemos visto a Dios, pero creemos en ese Dios poderoso, porque podemos sentirlo. Amén. Entonces, en este pasaje Dios le decía a Josué, no tengas miedo, porque los he entregado en tus manos, es verdad. Ninguno de ellos te podrá resistir. Josué estaba preocupado porque el enemigo los había rodeado y si oscurecía el enemigo podría derrotarlos. Usted que conoce de palabra, yo también, ¿con cuántos ejércitos estaba peleando Josué? ¿Se habían unido o no? Sí, ¿cuántos se habían unido? 3. A ver, recordemos. Seguro, 3. Vamos al libro de Josué, vamos a la Biblia, busquemos. Se habían unido, no, pero se habían unido reinos. ¿Cuántos reinos se unieron? Los ejércitos no sabemos específicamente cuántos son, pero ¿cuántos reinos se unieron a un solo hombre que iba a ir en contra de Moisés, del pueblo hebreo? A ver, busquemos en la Biblia. Aquí no tengo la cita bíblica, pero sé que está en el libro de Josué, capítulo 9. Que
que después a ellos mismos Josué con su comandante los mandó a ahorcar. Ahí te acuerdas, ¿saben cuántos ahorcaron? Los encontraron en una cueva, les cerraron el paso para que no puedan salir y después los sacaron y los ahorcaron. Un montón de piedras que permanecen Antes de eso. cuando fue a pelear con Ai, ¿no? En la pelea. Fueron 5 reinos. 5 reinos. Quizás no los recuerdo yo tampoco cuáles eran, pero sé que fueron 5 reinos porque al final de la historia dice que a los 5 reyes que ellos pudieron capturarlos, los colgaron, ¿verdad? Los mataron. Y precisamente a ellos que se habían unido para vencer al enemigo, decían ellos, que era el pueblo de Israel. Josué 10:10. Josué 10:10. Josué 10:10. Y Jehová llenó de consternación delante de Israel y los hirió con gran mortandad a Gabaón y los hirió por el camino de sube a Hebrón. Ajá. Fueron 5 reyes, los de Exacto. Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmur, el rey de Lasquí, el rey de Eglón, que se juntaron, están en el 10:5. Ajá. Y Capítulo 10. Muy bien. Y atacaron cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Listo, muy bien. Entonces, como lectores de la palabra del Señor, tenemos que tener, quizás no nos recordemos porque las historias son largas, las citas bíblicas, pero sabemos que está en el libro de Josué, que está en el capítulo 10, y recordemos que eran 5 reinos que se unieron, o 5 reyes que se unieron, que hicieron ellos un acuerdo para ir en contra del pueblo de Israel. Y como ya se terminaba ya el día, es cuando Josué, con la autoridad de Dios, él logra detener el sol para que no oscurezca y para poder pelear, y es así como vencieron y ganaron la batalla. De hecho, ya Dios le había dicho que ellos iban a ganar esa batalla. Listo, siguiendo con la lectura, sí, es poco, no es mucho, ya vamos a terminar. Dice aquí, los ingenieros del programa espacial dijeron, ese es el día que falta. Ellos prestaron atención a lo que el cristiano había dicho, que el sol se detuvo. El cristiano les dijo la cita bíblica y dónde estaba y lo que hizo, ¿no? Muy bien, entonces los ingenieros del programa espacial dijeron, ese es el día que falta. Rápidamente verificaron en la computadora, retrocediendo en el tiempo a la época descrita en la Biblia, y descubrieron que se aproximaba, mas no era el lapso de un tiempo exacto. El lapso que faltaba en la época de Josué era de 23 horas y 20 minutos. ¿Cuánto faltan para un día? 40 minutos. 40 minutos, muy bien. No era un día completo, faltaban esos 40 minutos. Creo que el hermano no ha venido, el hermano Ángelo fue el que dio esa respuesta. Leyeron nuevamente en la Biblia y allí decía, casi un día entero, Josué 10:13. Ahí dice, estas palabritas en la Biblia son muy importantes. Miren que para ellos fue de asombro. Ellos ya tenían una información miles de años atrás, porque la Biblia ya estaba impresa, ya estaba lista para nosotros y no lo sabían por no leerla. Parte del problema había sido solucionado, no obstante faltaban 40 minutos. Muy preocupante porque la computadora no le iba a dar una respuesta lógica si no ponían completo el día que faltaba, y el día tiene 24 horas. Entonces dice, esto ocasionaba un gran problema. Si no aparecían estos 40 minutos, habrían grandes discrepancias en los cálculos espaciales debido a que los minutos se multiplican muchas veces en cada órbita. Este cristiano recordó que hay un lugar en la Biblia a donde se menciona que el sol retrocedió. Sus compañeros le dijeron que estaba loco. Sin embargo, permitieron que le mostrara en el segundo libro. ¿Cuál es el otro libro? Veamos. Segunda de Reyes, capítulo 20. Vayamos a la Biblia, Segunda de Reyes, capítulo 20, versículos 9 y 10.
Segunda de Reyes. Ahí tenemos la historia de Ezequías, si la recuerdan, que estaba a punto de morir. Pero ¿qué hizo Ezequías? Le pidió a Dios. Le pidió a Dios. ¿Quién le llevó la información que iba a morir? Isaías. Isaías, el profeta Isaías llevó la información que iba a morir. ¿Cuántos años más de vida le dio Dios o le permitió a Dios? 15 años más, que ya conocemos la historia, que en esos 15 años no era la voluntad de Dios, era la voluntad, ¿cómo se llama eso? Permisiva. Permisiva, muy bien, voluntad permisiva. Dios es bueno y la voluntad de Dios es perfecta, la voluntad nuestra no. Amén. Entonces dice capítulo 20, versículos del 8 al 10, donde la Biblia narra que Ezequías, quien estaba a punto de morir, fue visitado por el profeta Isaías, el cual le dijo que no moriría. ¿Ya? Ezequías no creyó y por tanto pidió una señal, diciéndole Isaías: avanzará la sombra 10 grados y retrocederá 10 grados. Tenía una pregunta a él: ¿cómo es esto? ¿Voy a morir o no voy a morir? Si ya Dios me concedió que sí voy a vivir, ¿será que avanzará? Ahí lo está diciendo él. Avanzará la sombra 10 grados. ¿Cómo será? Como Dios en su naturaleza de Dios, que es perfecta, ¿verdad? Como Él, para Él no hay nada imposible. Gloria a Jesús. Entonces dice: avanzará la sombra 10 grados y retrocederá 10 grados. Sí, ¿verdad? Ahí está entonces la respuesta que faltaba. Y Ezequías respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados. Fácil. Pero no que la sombra vuelva 10 grados. Isaías invocó al Señor, y el Señor hizo que la sombra retrocediera 10 grados que había avanzado En el reloj del gas. en el reloj. Muy bien. 10 grados son exactamente 40 minutos. Ve ahí la respuesta que les faltaba a los científicos, exploradores y expertos de la NASA. Y qué sabio. Que es quien le dio la respuesta fue la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, 10 grados son exactamente 40 minutos. 23 horas y 20 minutos en Josué, más 40 minutos en Segunda de Reyes. Ahí completan las 24 horas, que quiere decir el día que le falta a la Tierra. ¿Ya? Que los hombres del programa espacial tuvieron que añadir a la historia como el día que faltaba en el universo. Definitivamente la Biblia no es un libro más, porque Dios manifiesta nuevamente la veracidad de su palabra escrita en ella. Dos citas bíblicas importantes que tenemos como la veracidad de que la Biblia está escrita su palabra y es la palabra de Dios plasmada y escrita para toda la humanidad, no solo para nosotros los creyentes, sino para toda la humanidad. ¿Ya? Listo. Y en cuanto al mejor ejemplo que tenemos, es Jesús. Jesús es el mejor ejemplo que tenemos. Uno de los métodos importantes que Jesús utiliza o utilizó cuando estuvo en la tierra para defender el Evangelio, para defender las buenas nuevas de salvación, porque así se llamaría, ¿verdad? Las buenas nuevas de salvación, es cuando Él todo lo hacía con autoridad. Todo lo hacía con autoridad. Todo lo hacía en bienestar al prójimo, en bienestar a todos los que venían hacia Él, en bienestar a los pobres, específicamente a los pobres. Daba sanidad a aquellos que estaban enfermos. Ahí se manifestó realmente también. Y Jesús es el mejor ejemplo en todo sentido, en creer, en fe, en autoridad, en perdón, en misericordia. En todo sentido Jesús es el mejor ejemplo. Incluso en defensa del Evangelio, Jesús, cuando defiende a la mujer que iba a ser apedreada, ¿verdad? ¿Quién le hace la defensa a la mujer que iba a ser apedreada? Solo Jesús, ¿verdad? Nadie más se atrevió a defender a aquella mujer, porque todos tenían en su mente que simplemente era una pecadora, porque lo que estaba cometiendo era un pecado. Entonces todos la tenían y la acusaban como una pecadora.
aún los que conocían ya, que caminaban con Jesús, no opinaron nada, ni para achacarla, ni para defenderla. Pero el único que comienza la defensa, o el único que la defiende, en este caso es Jesús, ¿verdad? Él es el que la defiende y él le dice, él teniendo la autoridad incluso, o el poder de hacerlo, le dice, ni yo te condeno. Cuando le dice eso, ni yo te condeno, ahí está diciendo con autoridad, ¿saben quién soy yo? Yo soy el Hijo de Dios. No lo dijo con palabras propias, palabras directas, pero dice, ni yo te condeno. El que tiene la autoridad y tiene la potestad y todo el derecho de juzgarnos, no lo hace. Al contrario, nos defiende. ¿Cuánto más nosotros entonces, que seguimos este camino hermoso, debemos también defender este evangelio? Ya estamos a punto de terminar este módulo, entonces quiero que usted tenga súper claro y en su corazón que así como Jesús defendió nuestras vidas, así como Jesús nos defendió de la misma muerte que nos correspondía a nosotros, pagar el pecado, pagar la muerte por ese pecado que ya tenemos nosotros, ya teníamos el pecado original, de la misma manera nosotros tenemos que defender el evangelio de Jesús. No peleando, no discutiendo, pero sí dando a conocer las buenas nuevas de salvación y sobre todo con nuestro testimonio. Es la mejor defensa, yo le decía, ¿verdad? Listo. Entonces, aunque parezca absurdo, aunque parezca ilógico, como lo que pasó en la NASA con los expertos, ellos eran unos expertos, con los expertos, hubo un cristiano que dijo, en la Biblia parece que está, sí tenía una noción de lo que hablaba, sí tenía conocimiento. Y gracias a un cristiano, ellos pudieron descubrir que la Biblia es real, es tan real que tiene las respuestas. Ella se hace preguntas y aquí mismo están las respuestas. Cuando nosotros tengamos alguna situación, tenemos una duda, una pregunta, aquí mismo la Biblia hace las respuestas. Aquí nos da todo, las respuestas también a nuestras preguntas. Entonces, donde quiera que vayamos nosotros, siempre tenemos que ser o vamos a ser de bendición. Porque algo tenemos, porque algo llevamos de conocimiento y tenemos que aportar. Siempre que sea para bien, ¿verdad? La autoridad máxima que Jesús hizo también, que ya lo vimos cuando hizo el uso de la autoridad con respecto a dándole la gloria siempre a Dios. Cuando el enemigo se le presenta, ¿verdad? En 3 ocasiones en la tentación de Jesús, en el libro de Mateo, capítulo 4, le dice entonces que lo tenta, ¿verdad? Y Jesús, ¿qué le dice? Jesús no dice, yo puedo solo, conmigo no te metas, yo soy el Hijo de Dios, ¿verdad? Que él no dice así, ¿verdad? Escrito está, le dice. Ahí le dice, aquí está la verdad, no te vengas a hacer nada, aquí está la verdad. Escrito está, le dice. El enemigo, que el Señor reprende en una segunda oportunidad, le va con lo mismo, le dice, pero escrito está, también le dice lo mismo porque conoce la palabra. Y ahí es cuando él tiene una batalla que la vence, que la gana, porque nunca dijo, yo soy Jesús, yo soy el Hijo de Dios, yo puedo con todo y conmigo no vas a poder tú, no. Simplemente con la palabra lo atacó y con la palabra lo venció, lo pudo vencer. Y por último tenemos las evidencias empíricas que apuntaban a los milagros que eran visibles. Los milagros de Jesús, si nosotros vemos en la Biblia, nos ponemos a leer en el libro de Juan, en el último versículo del último capítulo, dice que si los milagros de Jesús se hubieran escrito todos, no cabrían los libros de los libros en este mundo, ¿verdad? Fueron muchos los milagros y con los que tenemos nos es suficiente para creer que Jesús tiene el poder, tiene el control sobre cualquier milagro. Porque los milagros de Jesús no eran ocultos, ¿verdad? Eran vistos a paciencia y vista de todo el que estaba ahí. De hecho, algunos iban por curiosidad, otros iban porque Jesús los alimentaba, otros iban porque se interesaban en la palabra que decía, en el sermón que daba, pero otros iban también por la necesidad de llevar a su amigo, a su enfermo o uno mismo como persona, como la mujer que fue sanada por flujo de sangre. Nadie la llevó a esa mujer. Ella fue sola, ella llegó a tocar el manto de Jesús, con las pocas fuerzas que tenía, pero llegó hasta creer que podía ser sanada y realmente así sucedió.
Entonces, esas se llaman, los milagros de Jesús se llaman evidencias empíricas, así se llama, porque sus evidencias fueron visibles, evidencia empírica, fueron visibles, no fueron ocultas. De hecho, no fueron tampoco, la Biblia no dice que fueron en la noche, que fueron establecidas solo de noche, a escondidas, que nadie, no, al contrario, estaba la multitud. Y son varios de los milagros, que si nos podemos decir, a ver, cada uno va a decir un milagro diferente. Un milagro de Jesús. El vino. El vino, ya, el vino. Los peces. El ciego. El ciego Bartimeo, muy bien. Un La milagro de niña Jesús. muerta. Ah, ya, la niña Hija de muerta, Jairo. la hija de Jairo. Lázaro. Levantó a Lázaro. Ya, levantó a Lázaro. Ay, mi hermana, ¿cuál es el milagro de Jesús? De los muchos que hizo Jesús. El hombre de la mano seca. Muy bien, el de la Los mano 10 seca, leprosos. el hombre de la mano seca. Los 10 leprosos. Los 10 leprosos. ¿Fueron agradecidos esos leprosos? Uno. Uno nomás. Si no sabemos la historia. A ver, mi hermano Junior. Un milagro de Jesús. Cuando libertó al endemoniado. Ya, también, el endemoniado Gadareno. Los amigos que llevaron a él. Ya, muy bien, los amigos que la pasaron por dónde? Por debajo del piso. Por el techo. Por el techo, ya, muy bien. A ver, ¿cuál es el otro? Tantos milagros que ya te los has acordado, ¿no es cierto? La del manto, la mujer que tocó el manto de Jesús. Ya, El ese codo ya. de Becerra. La El codo de Ah, el Becerra. cojo, La ya. que curó también al hijo del general del ejército que le vino a pedir que Ah, que lo también, curara. muy bien, que le vino a pedir por su criado. Por su También. criado. La alimentación de los 5.000 personas. La alimentación de los 5.000, los peces y los panes. Muy bien, hermano Dani, ¿cómo usted? Un milagro de Jesús. Está pensando. Talita El pan, el Niña, vino. levántate. Talita Pum, dice. Ya, muy bien, entonces todas esas fueron entonces evidencias empíricas que fueron a vista y paciencia de todos los que estaban observando o siempre seguían a Jesús, las multitudes, porque a Jesús no lo seguía una persona, sino multitudes de personas. Muy bien, mis hermanos, entonces tenemos hasta ahí súper claro. Tienen una pequeñita tarea, Excelente. Por eso le vamos a poner. Apañando las tareas. Por eso ya me quiero graduar. ¿Cuándo lo A damos? los tiempos, tarea. Falta poco. Muy bien, quiero graduar. A los tiempos, tarea. Está bien. Tiene 3 clases y ya se quiere graduar. Este año mismo que me gradué yo. ¿Quién quiere que Yo, Quiero graduar. 3 clases Era más abanderado. tarde y ya se quiere graduar. Quiere ser la bandera de graduación. Este año me gradué. Me lo prometieron. Lo prometieron. No, la promesa es Jesús. Ah, ya va. Van a traer una pequeña investigación acerca de. Ay, se me fue el nombre. El de las 95 tesis. ¿Ah? El de las 95 tesis. Ay, se me fue. Es que no lo tengo aquí anotado. Martín Lutero. Martín. Ay, nada. Luther Martin King. No, digo Martín Lutero Muy directo. bien. Ok. Ya, voy a investigar y me van Teacher, a hacer un Rolando. poquito Pero enfocado en qué? De No es el Martín. tema. de Martín Lutero. Pero que la vida, o sea, No, como no, que- de las 95 tesis. Eso de las 25 tesis. No, hágale todo. O sea, todo lo que aconteció con Martín Lutero. Sí, La La biografía. biografía de por qué inició y por qué aparece Martín Lutero. ¿Quién era Martín Lutero? Un poquito saben de quién era Martín Lutero. Primero fue católico. Todo. Ajá, pero era bien importante. Era en la Iglesia monaguillo. católica. ¿No era monaguillo? Ajá. Sí, era como Por eso es que él monaguillo. tenía Acceso acceso a- tenía a acceso las a- llaves para ingresar a los lugares que no podía ingresar cualquiera. Bueno, yo no lo voy a decir más, investigue. Casi que ya era el Papa, hermano. Era el ahijado. Primo hermano del Papa era. No, y más descubrió que Ahí descubrió estaba todo. mala buena palabra. Él vio que la iglesia católica era Estaba encadenado. mala, no ayudaba al prójimo, había muchas cosas que. Ya, vamos a investigar dos personajes. Un poquito de Martín Lutero y un poquito de Constantino. ¿Quién era